Mi matrimonio carece de sentido, es nuestro tema, y antes de la pausa, Arturo, nos quedamos con Víctor Frankl, y yo recuerdo este libro extraordinario, el de En busca del sentido de la vida. El hombre en busca de sentido, sí, sí, un libro básico, yo diría, Gemma, independientemente de la profesión, independientemente de la actividad a la que cada persona se dedica o se dedique, este libro, El hombre en busca de sentido, pues al menos yo recuerdo en la universidad, era uno de los libros obligados, era uno de los libros básicos prácticamente en cualquier carrera que se cursara, era de lectura obligada por la importancia que tiene el planteamiento que hace Víctor Frankl. Él era psiquiatra, fue psiquiatra, y durante la Segunda Guerra Mundial, por ser judío, fue apresado y enviado a los campos de concentración. Prácticamente toda su familia murió en los campos de concentración. Y él, en esa experiencia límite, diría, de cualquier ser humano, de estar sujeto a una esclavitud espantosa en un campo de concentración, logra sobrevivir y sobrevive hasta el final de la guerra y es liberado perdón, de los campos de concentración. Pero en los campos, en esa experiencia tan dura, diría que yo creo que poquísimas situaciones pueden equipararse a la experiencia descrita por los que vivieron en los campos de concentración. En esa experiencia, él descubre y rescata lo que va a ser la base de su corriente de psicología terapéutica. Y es precisamente el descubrimiento del poder que el sentido de la vida tiene para las personas. ¿Y por qué es fundamental o por qué es importante? Porque hay una constatación dura, diríamos, un dato duro que Víctor Frankl pone en su libro. De hecho, al grupo ayer le preguntaba quiénes lo habían leído. Varias personas ya habían leído el libro. La opinión era súper positiva y dijeron, lo vamos a volver a releer. Vale la pena volver a releer el libro. ¿Cuál sería el título para dárselo? El hombre en busca de sentido. El hombre en busca de sentido. El autor Víctor con K, Víctor Frankl. Frank con K al final y una L de Luis al final. Víctor Frankl. El hombre en busca de sentido. Y el dato duro que él pone, el dato de evidencia constatado por él directamente en los campos de concentración, es el siguiente. Él dice, en los campos de concentración estaban ahí presos personas que tenían buena salud, eran fuertes físicamente, y personas o ya mayores o personas con una salud precaria o con una naturaleza física débil. Y dice, y contra toda lógica, él constataba que no siempre los presos que eran físicamente más fuertes o más saludables sobrevivían, que muchos de ellos morían en el campo de concentración. Y que muchos que eran débiles o ya ancianos o de naturaleza frágil o de poca salud, vivían y sobrevivieron de hecho a la terminación de la guerra y salieron vivos del campo de concentración. Y entonces esto le llamó mucho la atención, se acercó al fenómeno porque decía, pues la lógica indicaba que realmente quien debería haber muerto era el débil, el enfermo, el de salud frágil, el anciano, y no el joven, vigoroso, fuerte, de buena salud. Y había ocurrido lo contrario. Entonces, él empieza a investigar y se da cuenta de un fenómeno que va más allá de lo físico. Es un fenómeno, si lo pudiéramos clasificar así, de orden espiritual, que tiene que ver no con la naturaleza física o de la fuerza física o del grado de salud física que la persona pudiera tener, sino se trataba de una característica espiritual, de una característica del alma. Y él se dio cuenta que aquellas personas que tenían un propósito valioso, muy valioso para ellas, que querían cumplir terminada la guerra y saliendo del campo de concentración, eran las que habían vivido. Las que no se habían hecho a la idea de que se iban a morir ahí, sino que tenían un propósito, un objetivo sumamente valioso,
que le daba sentido a seguir viviendo. Querían vivir para realizar ese objetivo. Tenemos aquí la llamada una persona anónima, tiene 60 años, y bueno, ya está ella en conflicto con su pareja, dice muchos saludos. Tramité el divorcio cuando escuché a mi esposo hablando con una mujer y también lo escuchó mi hija. Por motivos externos los papeles no han salido. Le acabo de descubrir nuevos números telefónicos de mujeres, yo creo que es una sola mujer. ¿Cómo puedo descubrir con quién anda? Esto me afecta a mi salud. Bueno, pues como que si ya tomaste la decisión, si ya está en el trámite del divorcio, mira hacia adelante, no mires hacia atrás. Sí, y es importante que revises esta actitud, porque si tú ya tienes esa información, si ya tienes esa certeza, si ya tienes los datos en la mano, parece ser que tuvieras una especie de necesidad de saber más. Aquí la pregunta sería, ¿para qué? Si ya tienes la decisión, si de hecho el trámite de divorcio solamente espera que se cumplan condiciones administrativas. Si quedas como atrapada en este enredo, diríamos, de tener la obsesión, la necesidad, el suplicio interior de tener más información, es muy probable que tengas una dependencia emocional que, a pesar de la decisión de romper ya la relación o darla por terminada, no has podido superar, como si hubiera una necesidad emocional de mantener esa relación y de estar informada, como si tu atención hubiera quedado atrapada por lo que él hace o deja de hacer. ¿Con quién andará? ¿Qué andará? Si es una, si son dos, si son 100. A ver, todo ese tiempo perdido en tu crecimiento y en tu reconciliación y en restaurar tu vida, porque estás perdiendo una relación, hay que hacer todo un proceso de duelo, Claro. de perdón, reestructurar tu vida. Si tienes hija, pues con tu hija, como vayan a quedar ahora. Sí. Pero si te concentras y estás viendo, a ver, y más teléfonos y más mujeres, y quién será la susodicha. ¿Y cómo puedo saber ¿Como más para datos? qué? Pues decíamos que es una dependencia. Uh-huh. Entonces tendrías que trabajar en hacer verdaderamente un proceso de duelo para que te puedas desprender emocionalmente. También procesos que te llevaran a romper esa dependencia emocional para que pudieras dejar de atender o de intentar atender o de consumir tu tiempo, tu atención, tu esfuerzo, tu energía en preguntarte o en buscar una información que en este momento ya es totalmente irrelevante, porque ya la determinación de divorciarte ya está hecha, ya nada más faltan, como nos dices, trámites administrativos. Y el otro perjuicio para ti es que lo que sí deberías estar atendiendo, que es ya cómo va a ser tu proyecto de vida una vez separada o divorciada, cómo vas a reestructurar tus objetivos, la relación con tu hija, cuál va a ser tu nuevo proyecto de vida, pues se está quedando pendiente, se está retrasando cuando ya deberías activarte a eso precisamente porque la determinación ya está hecha. Una persona anónima nos llama, tiene 40 años, de aquí de la ciudad de Guadalajara, y dice: vivo con mi hermana en casa de mi papá. El problema que tengo con ella es que nunca tiene dinero para los gastos y me dijo que la próxima vez que nos enojemos, ella me va a agredir físicamente. ¿Qué puedo hacer? Tienes que revisar el para qué te quedas ahí. ¿Por qué estás viviendo ahí? Sí. Con tu hermana y en casa de tu papá. Exacto, y sobre todo en una condición de una desventaja enorme, porque si ella nunca tiene dinero para los gastos, tú estás manteniéndola. Podemos suponer que tú eres la que aportas. Uh-huh. Desde ahí ya tienes una relación asimétrica, una relación inadecuada. Y si a los 40 años tu hermana te dice que te va a agredir físicamente, no, bueno, pues estás entonces en un entorno totalmente inadecuado, en donde nosotros te sugerimos que busques hacer tu vida por tu cuenta. Tu papá, por la edad que tú tienes, no debe estar en una condición deplorable, pero bueno, quién sabe viva o no. Si se trata de ayudar o
o de apoyar, habría muchas maneras de hacerlo. Porque se vivo con mi hermana en casa de mi papá. De acuerdo, sí. En la casa del papá, pero a lo mejor ya no está el papá también. Pues entonces habría tal vez que soltarse, si el papá ya no está, Claro. soltar totalmente la relación. No suponemos que tu hermana tenga 8 años, una niña, como para estar todavía Cuidando. tratando de educarla. No, ya si tú tienes 40 años, pues ella debe ser mayor de edad y plenamente responsable de lo que hace. Entonces, sí tendrías en este escenario, dado que parece ser que no hay manera de reestructurar esta relación, pues sí buscar una solución definitiva que pasa por establecer distancia, porque hay personas con las cuales no es posible establecer una relación adecuada.